Vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios, pidiéndole que Él lo bendiga y nos bendiga a todos los que estamos aquí, ¿vale? Señor, muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad, esta mañana que podemos reservar para esto. Te rogamos que tú nos ayudes a aprovechar esta oportunidad que tenemos, que tú bendigas a Gabriel, le des palabras necesarias, Señor, y también bendiga nuestros oídos y nuestros corazones para poder aprender lo que tú quieres, Señor. Gracias por la oportunidad, en el nombre de Jesús te las damos. Amén. Amén. Bueno, yo tenía que presentar a Gabriel y yo creo que la mayoría lo conocéis. Entonces, puedo decir que es mi hermano y que es uno de los ancianos de la iglesia, está casado, tiene 2 hijos, tiene otros 4 hermanos más. Y si queréis saber alguna cosa de detalles profesionales, de su capacitación y de todo eso, tendréis que preguntarle a él, porque yo creo que es mejor que él se explique y cuente aquellas cosas que le han enseñado, ¿no?, para ayudarnos en estos temas. Pero sí es una cosa importante, es su pasión por ayudar a las personas, su deseo de ser una herramienta útil y su trayectoria en este tipo de cuestiones, ¿no?, a la hora de echar una mano a las personas que se acercan para gestionar sus vidas, ¿no?, y sus situaciones personales. Así que no vamos a quitarle más tiempo. Él va a gestionar después algunos descansos. Tendremos un cafelito ahí, ya está listo, con unos pastelitos para amenizar el descanso y no perdemos tiempo, aprovechamos. Muy bien, pues no sé si os habéis dado cuenta que después de un tren de borrascas, hoy he amanecido el primer sábado de luz y digo, ¿qué hacéis aquí, no? ¿Qué hacéis aquí que no estáis tomando el sol o paseando por el campo? Espero que la inversión de precio que estáis haciendo pues merezca la pena, ¿no? Y que al final de la jornada pues hayamos sacado provecho a este tiempo. Si he hecho unos 30 papelitos de estos que nos pueden servir de guía, no los he hecho, se lo he encargado a la inteligencia artificial que lo haga, tiene algunas sombras, pero no lo hubiera hecho yo mejor. Así que si os parece alguien por pareja, si es posible, para optimizar el recurso, ahí tenéis 4 hojitas, cada una de ellas. La primera obedece a la primera sesión, la segunda a la segunda, la tercera a la tercera y la cuarta es un anexo. La idea era haber empezado a las 10, son las 10:10. Vamos con 10 minutos tarde. Normalmente no es mucho tiempo, pero es mucho tiempo. Sería cuestión, inicialmente era de terminar a las 11, descansar 15 minutos clavados de reloj, empezar a las 11:15, 11:15 a 12:15, después 12:30 a 1:30. Si nos da tiempo, el programa acaba a las 1:30. No sé si después alguienes queréis tener un tiempo de compartir alguna sugerencia, pregunta, lo que sea. Por mi parte no habría problema, se puede ir el que quiera y seguir charlando. Una vez compartí estos contenidos, parecidos contenidos en una iglesia, y alguien intervino al principio con una aportación y se me ocurrió la fatal idea de decir, oye, pues podemos hacerlo así. Si alguien tiene que aportar algo sobre la marcha, y la sesión que era una hora se convirtió en 3. Entonces eso no lo vamos a hacer. Si tenéis algo, lo apuntáis y lo dejamos para el final si procede, ¿vale? Y dicho esto, comenzamos. Os sonarán algunos conceptos que durante las 3 horas que tenemos por delante aparecerán, porque son conceptos que me apasionan y me posesionan y se traslucen muchas veces a la hora de ministrar la palabra. O sea, que hay algunos conceptos que dirán, esto me suena, esto lo he visto. Pues sí, no es un lapsus ni un déjà vu, es un recuerdo real. Vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Quién es el de la foto? Responder a esta pregunta implica la comprensión de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y espero que nadie sepa quién es. ¿Alguien lo sabe? Entonces, objetivo cubierto. Nadie sabe quién es por la foto. A ver si por el nombre sabéis quién es.
Sir James Matthew Barrie, es decir, no es una foto, no es una imagen perdida creada por la IA que no existe, sino que obedece a la imagen real de una persona que nació en el 1860 y murió en el año 37 del siglo pasado. Ni por el nombre, ¿no? Vale. ¿Y esto os ayuda? Peter Pan es el autor de Peter Pan. El autor de Peter Pan y su historia ilustra el sentido del taller que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Conocer la historia de Peter Pan nos ubica ya de sí en la comprensión de qué vamos a estar hablando. Alguna vez mencionaré algún nombre en inglés. Los que saben inglés detectarán fácilmente que yo no tengo ni idea de inglés. Sir James Matthew, a lo mejor se pronuncia así. Bueno, su historia, como decía, ilustra el sentido del taller. Su hermano mayor se llamaba David. Y David, con la edad de 13 años, fallece de una manera dura cuando James tenía 6. Él tiene 6, su hermano mayor con 13 años muere y él escribe: cuando él murió lo perdí todo. Cuando él murió lo perdí todo. ¿Por qué? Porque su madre, en el momento de la muerte de su hermano mayor, enloqueció, perdió el sentido y no pudo soportar el fallecimiento de su hijo mayor, que además era su hijo favorito. Así que con 6 años James buscaba apasionadamente la mirada de la madre, el cariño de su madre, el reconocimiento de la madre, desesperadamente, pero nunca llegó a tenerlo. Tanto que se le ocurría por las noches oscuras, cuando la madre estaba recluida en su habitación, de la que pocas veces salía, se le ocurría vestirse con la ropa de su hermano David para entrar a hurtadillas en la habitación de la oscura, en la habitación oscura donde la madre estaba, y se acercaba a ella con el olor del hermano, y la madre, en ese escenario de semilocura, lo abrazaba confusa y le decía: ¿eres tú, David? Esos segundos de confusión, ese abrazo materno, eran para James un remanso de gozo, de paz y de felicidad, pero duraba segundos, porque enseguida llegaba al infierno de la realidad. Ah, no, solo eres tú. Ah, no, solo eres tú. James se refugió en los libros, en las historias, construyó un mundo imaginario, dio lugar a Peter Pan. El niño que nunca crece. ¿Por qué? Su madre le decía: mi David será un niño eternamente. Y ese ah, no, solo eres tú, y el niño que viviría eternamente, se fijó en el corazón de James. ¿Y sabe qué hizo? Se negó inconscientemente a crecer. Llegó a una estatura de 1,50 m. Quiso ser David, el niño que nunca crecería. Y fue diagnosticado a final del siglo II con enanismo psicógeno. Es decir, un enanismo inducido por su propia psique. Surge la pregunta: ¿esperaba James no crecer y seguir siendo un niño perpetuo para de alguna manera conectar con su madre? Lo que es cierto es que James vivió en una cárcel emocional como consecuencia del trauma y de la herida brutal recibida. Cuando hablamos de trauma, es curioso que la etimología de la palabra trauma es la misma que la de herida. Así que en paralelo vamos a estar hablando y utilizando en esta mañana estos dos conceptos: trauma y herida. Y el presupuesto de trabajo, de intervención, es que detrás de mucha de nuestra sintomatología somática, emocional y aún espiritual está o puede estar la historia de un trauma, de una herida. Es decir, que en parte lo que somos obedece a la realidad de experiencias del pasado, a nuestro particular solo eres tú. Hay palabras que se quedan grabadas, expresiones que se quedan grabadas,
sonidos que se quedan grabadas, incluso olores y texturas que se quedan grabadas y nos esclavizan de por vida. Y está en el presupuesto de trabajo. Y como en el caso de James, pueden mantenernos atados en una auténtica prisión emocional de la que necesitamos ser liberados. Es en esta línea, estaba viendo si se veía el tamaño, que autores como David Sheman, escribe. Creo que algo de esto venía en la publicidad de la sesión. En muchos casos no puede haber crecimiento espiritual. Fijaos que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? En muchos casos, y esto es una propuesta, no puede haber crecimiento espiritual y una curación verdaderos hasta que somos librados de los recuerdos penosos y las pautas morbosas que ahora, no en el pasado, ahora intervienen en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento presente. Shakespeare decía o hablaba acerca de la necesidad de dar palabras al dolor, es decir, sacar aquello que está atrás, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. O sea, aquellas voces que como Jane escuchó, no eres David, solo eres tú. Esto, si no se da salida, si no se verbaliza, si no se sana, acaba rompiendo el corazón. Un psiquiatra centroeuropeo de nombre alemán impronunciable para mí, por lo menos, que tiene un libro que se titula, un libro muy interesante, dice: El cuerpo lleva la cuenta, se titula, de aquellas cosas que se van quedando ahí. Y él decía, estar traumatizado, herido, no es simplemente cuestión de permanecer atascado en el pasado, es también un problema de no estar totalmente presente y vivo, o totalmente vivo en el presente. ¿Pilláis la idea? Es brutal. Estar traumatizado no es simplemente cuestión de estar permaneciendo atascado en el pasado. Sí, a mí me pasó. Una vez me dijeron, sí, solo eres tú. No. Esto significa que el problema es que no estás viviendo o no estoy viviendo plenamente consciente en el presente. La idea que pretende comunicar el título de la sesión del taller que tenemos por delante es heridas que nos sangran, recuerdos que nos siguen atando. Y yo le ponía además que es un proceso y un camino hacia una redención integral. El concepto de redención integral va más allá del concepto de redención tradicional que en la Iglesia se puede comunicar. El objetivo es tomar conciencia de la provisión del Evangelio para ir alcanzando cada vez mayores cotas de verdadera libertad. Texto muy conocido, que casi todos estos lo sabemos de memoria. ¿Qué nos dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fijaos de 2 Corintios. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bonito, que bien suenan. El propósito de Dios, según Hebreos, es librar, llevar a la libertad a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y no se ha escapado ningún amén. Pero es el proyecto de Dios. Pero esto contrasta con una realidad que nos lleva a la confusión y a la perplejidad. ¿De verdad que somos libres? ¿De verdad que esto se cumple? Más bien pareciera que, salvo sí, libres, tal vez no, o tal vez no tanto. O sea, la salvación es una cara de la redención objetiva, real y que tiene lugar en el tiempo y el espacio. La libertad como experiencia de vida es diferente. Y parece como si el enemigo, una vez que no ha podido evitar nuestra redención, está implicado en una batalla para nuestra esclavización.
está implicado en una batalla que pretende encerrarnos en un campo de concentración emocional lleno de sufrimiento, de angustia, de ira, etc. Se nos ha enseñado que la salvación es sinónimo de libertad, pero experimentamos con frecuencia cómo nos sentimos presos de heridas profundas y ataduras que no se resuelven, y un profundo, a veces, sensación de decepción, como si la vida en Cristo debiera de ser algo más. Soy salvo, pero falta algo. Soy esclavo a muchas cosas. Y así nos contemplamos confundidos y frustrados, prisioneros de emociones mal gestionadas. Soy salvo, pero la ira me domina. Soy salvo, pero tengo muchos miedos. Soy salvo, pero tengo adicciones. Soy salvo, pero siento culpa, vergüenza, pena, ansiedad, perfeccionismo, amargura. Salvos sí, pero libres. Y estas actitudes, estas emociones nos llevan a actitudes y conductas que son disfuncionales y son pecaminosas y que tienen consecuencias devastadoras. Como apuntaba Sheman, una de las primeras consecuencias de estos escenarios de no libertad y de esclavitud es que se deteriora nuestra relación con Dios. Sheman decía una frase muy interesante, decía: las personas con emociones enfermas van a producir teologías enfermas. Yo la primera vez que lo leí digo, este tío está fatal de los nervios. Pero si profundizas en el concepto, las personas con emociones enfermas van a producir teologías enfermas o distorsionadas, conceptos distorsionados de Dios. Ejemplo, una persona con emociones enfermas porque su padre fue violento y maltratador, tiene un concepto distorsionado de Dios como Padre. ¿Veis? Por ejemplo, sin entrar en demasiado detalle. Pero también tiene consecuencias devastadoras no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación con los demás. Desarrollamos dinámicas y actitudes infantiles que destruyen la familia, la iglesia y el entorno sociolaboral. Alguien nos traicionó de chico y nos volvemos personas desconfiadas. Vemos agresores por todos lados. Y también provoca relaciones distorsionadas con nosotros mismos. Una identidad trastornada, destructiva, dominada por complejos, por fobias, emociones disfuncionales, etc. Así que el dolor no resuelto, y resuelto adecuadamente, distorsiona nuestra capacidad de vivir en libertad, en la libertad que Dios quiere que vivamos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero el dolor no resuelto distorsiona nuestros espacios y escenarios de libertad. Dios nos ha abierto un camino hacia la auténtica libertad en Cristo a través del poder libertador e integral del Evangelio. Estas sesiones, esta primera que estamos viendo, tiene que ver con la liberación comprometida, en el sentido, es el título que le daba, en el sentido de que la liberación está en riesgo. Este de comprometida es una pretende tener esta idea. La auténtica liberación está en riesgo. De hecho, muchas veces experimentamos todo lo contrario. Y vamos a ver aquí el marco teórico. La segunda sesión, la liberación comprometida, que diga comprendida, que tiene que ver con el método propuesto para sanar todas estas heridas. Y la tercera exposición, la liberación vivida en la práctica del proceso. Sabéis que al final de cualquier película ponen unos créditos dando honor a quienes de alguna manera participaron en la película. Luces, sonido, traductor, eso no lo vemos nunca, lo pagamos. Para que no nos pase, yo he querido poner los créditos al principio.
los créditos bibliográficos, ¿vale? Y personas. Ahí tenéis algunas fotos de autores de referencia. Os pongo ahí en el marquito, no se ve el nombre. Arriba a la izquierda, La curación de los recuerdos, está descatalogado, no lo busquéis. Bueno, a mí me lo buscaron y me lo encontraron en un coleccionista que lo tenía, pero está en PDF, el libro de la izquierda, Curación de los recuerdos, autor David Sheman. Todo lo que tiene este autor va en esta línea que estamos hablando, ¿vale? El libro de la derecha de ese es La sanación de los recuerdos, del mismo autor, y dejando a un lado el del centro, arriba, Lo que es de niño, también de David Sheman, y abajo marco otro autor, Terry Wadler. Desarrolla un ministerio que aquí en España se llama Acueducto, afincado en Barcelona. Son dos autores de referencia por el enfoque que tienen al respecto de estos contenidos que estamos hablando. Me he traído unos cuantos de estos libros, por si alguien quiere después en un intermedio echarle un vistazo, comprar alguno. No es que yo los venda, estos son los míos, ni los vendo ni los presto. Solo para que los veáis y los abráis un poquito con cuidado. Para que tengáis una referencia, ¿vale? Así que seguimos.